Nadie en el pequeño pueblo de Valdecruz hablaba del espejo de la casa abandonada. No porque no supieran de él, sino porque hacerlo parecía invocar algo que todos querían olvidar. La casa, una estructura decrépita al final de un camino cubierto de maleza, había estado vacía desde que los últimos ocupantes, una familia de 5, desaparecieron sin dejar rastro en 1993. Las leyendas decían que el espejo del ático, un armatoste antiguo con un marco de madera tallada con rostros retorcidos, era la razón. Se decía que no reflejaba lo que estabas viendo, sino lo que te estaba viendo a ti. Lucía, una youtuber de 24 años con un canal dedicado a explorar lugares embrujados. Llegó a Valdecruz tras leer un hilo en X sobre la casa. El post, escrito por un usuario anónimo, describía cómo había entrado al ático y visto algo en el espejo que lo persiguió durante semanas. El mensaje terminaba con una advertencia: no mires el espejo más de 3 segundos. No lo hagas. Lucía, siempre en busca de contenido viral, vio en esto una oportunidad perfecta. Armó su equipo, una cámara 4K, un dron, micrófonos direccionales y una linterna táctica, y convenció a su mejor amigo, Nico, para que la acompañara. Nico, escéptico pero leal, aceptó, aunque no sin quejarse de que estas aventuras siempre terminaban mal. Llegaron a la casa al anochecer, cuando el cielo estaba teñido de un rojo que parecía sangrar sobre los tejados. La puerta principal estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. El interior olía a moho y a algo más, algo dulce y podrido que hacía que la piel se erizara. Lucía, con la cámara encendida, narraba en voz baja para sus seguidores: estamos en la casa del espejo maldito. Dicen que si miras demasiado tiempo, algo te sigue a casa. ¿Será verdad? Vamos a averiguarlo. Nico, detrás de ella, rodaba los ojos, pero su linterna temblaba ligeramente. Subieron al ático por una escalera que crujía como si estuviera a punto de colapsar. El aire allí arriba era sofocante, y el espejo estaba en el centro de la habitación, cubierto por una sábana polvorienta. Lucía, con una mezcla de emoción y nervios, retiró la sábana. El espejo era más grande de lo que esperaba, casi 2 metros de alto, con el marco tallado con figuras que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Los rostros tallados no eran humanos, tenían ojos demasiado grandes, bocas torcidas en sonrisas crueles. Lucía se acercó, apuntando la cámara a su reflejo. Aquí está, susurró. Vamos a probar la teoría de los 3 segundos, contó en voz alta: 1, 2, 3. Pero no pudo apartar la mirada. En el reflejo, su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos se oscurecieron, como si la pupila se tragara el iris, y su sonrisa se estiró de una manera que no era natural. Nico, que estaba grabando desde otro ángulo, gritó: Lucía, para. Pero ella no respondió. El espejo no reflejaba la habitación tal como era. Detrás de Lucía, había una figura, alta y encorvada, con dedos largos que parecían extenderse hacia ella. Pero cuando Nico giró para mirar, no había nada allí. Lucía finalmente apartó la mirada, jadeando. Lo vi, dijo, con la voz temblorosa. Algo estaba detrás de mí. Nico, pálido, revisó la grabación en la cámara. La figura estaba allí, pero no era solo una sombra. Tenía el rostro de Lucía, pero distorsionado, como si alguien hubiera intentado imitarla y fallado. Decidieron salir de la casa, pero al bajar las escaleras, los escalones parecían multiplicarse. La puerta principal, que habían dejado abierta, ahora estaba cerrada con un candado que no estaba antes. El dron, que habían dejado grabando afuera, transmitía una imagen estática de la casa, pero en la pantalla se veía una silueta moviéndose en el ático, aunque ellos eran los únicos dentro. El teléfono de Lucía vibró con una notificación. Era un comentario en su canal, subido en tiempo real a pesar de que no habían publicado nada: no debiste mirarme. El comentario venía de su propia cuenta. Nico, al borde del pánico, intentó romper una ventana, pero el vidrio no cedía, como si estuviera hecho de algo más duro. Entonces, desde el ático, escucharon un sonido, un rasguño lento, como uñas arañando madera, seguido de pasos que bajaban las escaleras. Lucía apuntó la cámara hacia el pasillo, pero la batería se apagó de repente. La linterna de Nico parpadeó, y en la penumbra, vieron algo moverse al final del corredor, una figura que caminaba hacia ellos, con el rostro de Lucía,
pero con ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. Lucía y Nico estaban paralizados en el pasillo de la casa abandonada, con el eco de los pasos acercándose desde la escalera del ático. La figura con el rostro distorsionado de Lucía avanzaba lentamente, su silueta iluminada por destellos intermitentes de la linterna de Nico, que apenas funcionaba. Cada paso resonaba como un martillo en el silencio opresivo, y el aire se volvía más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Lucía, con el corazón desbocado, susurró, «Eso no soy yo». Pero la figura no respondió, solo inclinó la cabeza, como si la estudiara, y su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes que parecían afilados, imposibles. Nico agarró a Lucía del brazo y la arrastró hacia la cocina. La única habitación con una puerta trasera que recordaban haber visto al entrar. Corrieron, tropezando con muebles cubiertos de polvo y telarañas que parecían enredarse en sus piernas con voluntad propia. La puerta trasera estaba allí, pero cerrada con tablas clavadas que no estaban antes. Nico intentó arrancarlas con un cuchillo oxidado que encontró en un cajón, pero el metal se doblaba como si fuera de goma. Desde el pasillo, la figura se detuvo frente a la entrada de la cocina. No entró, solo los observó, inmóvil, con esos ojos vacíos que parecían perforar el alma de Lucía. Entonces, habló con su voz, pero más grave, como si viniera de un lugar profundo y hueco, «No puedes irte». «Ya me viste», Lucía, temblando, sacó su teléfono, que milagrosamente aún tenía algo de batería. Intentó grabar, pero la pantalla mostraba solo estática, y luego, sin que ella tocara nada, comenzó a reproducir un video. Era ella, en el ático, mirando el espejo, pero esta vez no había contado hasta 3. En el video, seguía mirando, hipnotizada, mientras la figura detrás de ella se acercaba más y más, hasta que sus dedos largos tocaron sus hombros. Lucía gritó y dejó caer el teléfono, que se apagó al golpear el suelo. Nico, desesperado, logró arrancar una tabla de la puerta, pero al hacerlo, un viento helado irrumpió en la cocina, trayendo consigo un olor a podredumbre que los hizo toser. Salieron al patio trasero. Pero el bosque que rodeaba la casa parecía diferente ahora. Los árboles estaban más juntos, sus ramas entrelazadas como una jaula. El dron, que habían dejado fuera, estaba en el suelo, destrozado, con la lente de la cámara rota como si algo la hubiera aplastado. Lucía sintió un pinchazo en la nuca, como si alguien la observara desde arriba. Al levantar la vista, vio algo en una ventana del ático, docenas de rostros, todos idénticos al suyo, mirándola desde el cristal. Algunos sonreían, otros lloraban, pero todos tenían los mismos ojos vacíos de la figura del pasillo. Nico, al borde del colapso, gritó que debían volver al pueblo y buscar ayuda. Corrieron por el bosque, pero el sendero parecía girar sobre sí mismo, llevándolos de vuelta a la casa una y otra vez. Cada vez que regresaban, la figura estaba más cerca, ahora en el porche, luego en el umbral de la puerta trasera, siempre con esa sonrisa grotesca. Lucía comenzó a notar algo extraño en Nico, sus movimientos eran más lentos, como si algo lo estuviera agotando. Sus ojos, normalmente vivos, empezaban a parecer opacos, como los de la figura. «Nico, ¿estás bien?», preguntó, pero él solo murmuró, «Tenemos que devolverlo, el espejo no nos dejará ir hasta que lo hagamos». En un momento de claridad, Lucía recordó el hilo de X que la había llevado allí. El usuario anónimo mencionaba un diario en la casa, escondido bajo las tablas del suelo del ático. Si podían encontrarlo, tal vez hallarían una forma de romper la maldición. Volvieron a entrar, aunque cada fibra de su ser les gritaba que no lo hicieran. La figura ya no estaba en el porche, pero el silencio en la casa era peor, como si algo estuviera esperando. Subieron al ático, donde el espejo seguía en pie, reflejando una habitación que no era la que ellos veían. En el reflejo, el ático estaba lleno de figuras idénticas a Lucía, todas mirándola, todas susurrando su nombre en un coro que hacía vibrar el suelo. Nico encontró una tabla suelta y la levantó, revelando un diario encuadernado en cuero negro. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, escritos en una mezcla de tinta y algo que parecía sangre. Hablaban de un ritual realizado en 1890, cuando los primeros habitantes de Valdecruz trajeron el espejo desde Europa. No era un objeto, sino una puerta, creada para atrapar algo que no debía existir en este mundo.
Pero el ritual había fallado, y ahora el espejo reclamaba a quienes lo miraban, robando sus rostros y sus almas para alimentar lo que vivía dentro. La última página tenía una advertencia: para cerrar la puerta, alguien debe quedarse dentro. Antes de que pudieran procesarlo, el espejo comenzó a vibrar. Las figuras talladas en el marco cobraron vida, estirando sus manos de madera hacia Lucía y Nico. La habitación se oscureció, y el reflejo ahora mostraba solo a Nico, pero no era él. Sus ojos eran los de la figura, y sonreía de la misma manera. Lucía gritó su nombre, pero Nico, o lo que fuera que ahora lo controlaba, se volvió hacia ella y dijo: «Tú lo viste primero. Eres suya». Lucía retrocedió, con el diario temblando en sus manos, mientras Nico, o lo que ahora ocupaba su cuerpo, avanzaba hacia ella en el ático. Sus ojos eran pozos negros, sin vida, y su voz, aunque sonaba como la de Nico, tenía un eco extraño, como si muchas voces hablaran al unísono: «No puedes escapar, Lucía. El espejo te eligió». La habitación parecía encoger, las paredes crujían como si la casa estuviera viva, y el espejo vibraba con más fuerza, emitiendo un zumbido grave que le perforaba los tímpanos. Los rostros tallados en el marco se retorcían, sus bocas se abrían en gritos silenciosos, y las manos de madera se alargaban, rozando el aire cerca de sus piernas. Lucía dejó caer el diario y corrió hacia la escalera. Pero los escalones se deshacían bajo sus pies, convirtiéndose en una masa viscosa que la hacía resbalar. Cayó de rodillas, y al mirar atrás, vio a Nico inmóvil frente al espejo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo. El reflejo en el espejo no era el de Nico, sino el de ella misma, pero con un rostro que se deshacía, como cera derretida, revelando algo oscuro y sin forma debajo. Lucía gritó, pero su voz no salió. El aire en el ático era tan pesado que parecía aplastarla. En un acto desesperado, gateó hasta el diario y lo abrió de nuevo, buscando cualquier pista para detener lo que estaba pasando. Las páginas estaban diferentes ahora, los garabatos se habían reorganizado en frases coherentes, pero en un idioma que no reconocía. Sin embargo, una palabra se repetía: sacrificio. Al pie de una página, había un dibujo tosco de un cuerpo cayendo en un abismo, mientras figuras sin rostro lo observaban desde arriba. Lucía sintió un escalofrío al entenderlo: el espejo no solo quería un alma, quería que alguien se entregara voluntariamente. De repente, Nico se giró hacia ella, moviéndose con una rapidez inhumana. La agarró del brazo, su agarre tan fuerte que sintió que le rompía la piel. «Tú lo viste primero», siseó. «Debes entrar». Lucía forcejeó, logrando soltarse, y corrió hacia una esquina del ático, donde encontró un viejo candelabro cubierto de telarañas. Lo blandió como arma, golpeando a Nico en el pecho. Él retrocedió, pero no parecía sentir dolor. En cambio, rió, una risa que resonó en la casa como un eco distorsionado. «No puedes pelear conmigo», dijo. «Soy tú ahora». El espejo comenzó a brillar con una luz cegadora, y Lucía sintió un tirón, como si algo la jalara hacia él. Sus piernas se movieron sin su permiso, acercándola al cristal. En el reflejo, vio a todas las versiones de sí misma que había visto antes, las que sonreían, las que lloraban, las que gritaban. Pero ahora había algo más, algo en el fondo del espejo, una oscuridad que se retorcía como un enjambre de sombras vivas. La voz de Nico, ahora detrás de ella, susurró: «Entra, y todo terminará». Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, se resistió con todas sus fuerzas. Recordó algo del hilo en X, el usuario anónimo mencionaba que romper el espejo podía liberar lo que estaba atrapado, pero a un costo terrible. Sin pensarlo más, levantó el candelabro y lo estrelló contra el espejo. El cristal se fracturó, pero no se rompió del todo. En cambio, los fragmentos comenzaron a flotar, girando en el aire como cuchillas. La habitación se llenó de un grito ensordecedor, no humano, que parecía venir de todas partes. Nico cayó al suelo, convulsionando, mientras la luz del espejo se intensificaba, cegándola. Cuando la luz se desvaneció, Lucía estaba sola en el ático. Nico había desaparecido, y el espejo estaba intacto, como si nunca lo hubiera golpeado. Pero algo había cambiado, los rostros tallados en el marco ahora eran diferentes. Uno de ellos era el de Nico, congelado en una mueca de terror. Lucía sintió una presión en el pecho, como si algo la observara desde dentro del espejo. Al mirar su reflejo,
vio que sus ojos estaban cambiando, oscureciéndose, como los de la figura que la había perseguido. Salió corriendo de la casa, tropezando por el bosque hasta llegar a Valdecruz. Los aldeanos la miraron con miedo, como si supieran lo que había pasado. Encontró refugio en una iglesia, donde un sacerdote anciano, al verla, retrocedió y murmuró algo sobre el sello roto. Le dio un crucifijo y le dijo que nunca volviera a mirar un espejo, no importaba dónde estuviera. Lucía, temblando, intentó explicar lo que había visto, pero el sacerdote solo negó con la cabeza. Lo que salió del espejo no se va, dijo. Ahora está contigo. Esa noche, en un motel a las afueras del pueblo, Lucía evitó los espejos, cubriendo el del baño con una sábana. Pero no pudo escapar de su teléfono. La pantalla se encendió sola, mostrando una transmisión en vivo en su canal de YouTube. Era ella, en el ático, mirando el espejo, pero no era un recuerdo. La Lucía en la pantalla giró lentamente hacia la cámara, con ojos negros y una sonrisa que no era suya, y dijo, suscríbete. Estamos más cerca de lo que crees. Lucía no durmió esa noche en el motel. La transmisión en vivo en su canal de YouTube seguía reproduciéndose en su teléfono, aunque lo había apagado y desconectado. La Lucía en la pantalla, con esos ojos negros y esa sonrisa inhumana, parecía hablarle directamente, sus palabras resonando en su cabeza incluso cuando cubrió el teléfono con una almohada. Estamos más cerca de lo que crees. Cada vez que cerraba los ojos, veía el espejo del ático, los rostros tallados en el marco, y ahora el de Nico, atrapado en una mueca eterna. Pero lo peor era la sensación constante de que algo la seguía, algo que no necesitaba puertas ni ventanas para entrar. Decidió abandonar Valdecruz al amanecer, sin mirar atrás. Condujo durante horas, poniendo tanta distancia como pudo entre ella y el pueblo. Pero el crucifijo que el sacerdote le había dado comenzó a calentarse contra su pecho, quemándole la piel. Cuando lo arrancó, vio que estaba deformado, como si se hubiera derretido. En una gasolinera, evitó los espejos del baño, pero no pudo ignorar el reflejo en la ventana del auto. No era su rostro. Era ella, pero con la piel pálida, los ojos hundidos, y una sonrisa que se alargaba más de lo humanamente posible. Parpadeó, y el reflejo volvió a ser el suyo, pero ahora tenía miedo de mirarse demasiado tiempo. De vuelta en su apartamento en la ciudad, Lucía intentó retomar su vida. Eliminó su canal de YouTube, pero los videos seguían apareciendo, subidos desde su cuenta sin su intervención. Los comentarios eran peores, cientos de usuarios, muchos de cuentas nuevas sin foto de perfil, escribían cosas como te vi en mi espejo o por qué sigues mirándome. Algunos incluso subían fotos borrosas de sus propios reflejos, donde una figura con el rostro de Lucía los observaba desde el fondo. Su bandeja de entrada se llenó de correos con videos adjuntos, todos mostraban el ático, el espejo, y a ella, siempre ella, mirando directamente a la cámara con esos ojos vacíos. Una noche, desesperada, Lucía decidió destruir cualquier superficie reflectante en su apartamento. Rompió los espejos, cubrió las ventanas con pintura negra y apagó todas las pantallas. Pero el silencio era peor. En la oscuridad, escuchaba un susurro constante, su propio nombre repetido en un coro de voces que no reconocía. Encendió una vela, y en la pared, proyectada por la llama, vio una sombra que no era la suya. Era alta, encorvada, con dedos largos que se alargaban hacia ella. Giró, pero no había nadie. La sombra permaneció, moviéndose lentamente, como si esperara que ella la reconociera. En un último intento por entender, Lucía buscó en internet cualquier información sobre el espejo. Encontró un foro oculto, enterrado en los rincones más oscuros de la web, donde un usuario afirmaba haber sido parte de un grupo que intentó destruir el espejo en los años 90. Decía que el espejo no podía romperse porque no era un objeto, sino una ventana a algo que existía fuera del tiempo. La única forma de detenerlo era sellarlo con un ritual, pero requería que alguien se ofreciera como sacrificio, entrando en el espejo para cerrar la puerta desde el otro lado. El usuario advertía, si lo haces, no sales. Y si no lo haces, te llevará de todos modos. Lucía sabía que no podía escapar. Cada noche, la sombra en su apartamento se volvía más sólida, más real. Los susurros ahora venían de dentro de su cabeza, diciéndole que regresara al espejo, que terminara lo que había empezado. Una madrugada, incapaz de soportar más, tomó una decisión.
Volvió a Valdecruz, al ático, con un cuchillo en la mano y el diario del foro impreso. La casa estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado. El espejo la esperaba, brillante bajo la luz de la luna que se colaba por una grieta en el tejado. Lucía leyó las instrucciones del ritual, temblando. Debía cortarse la palma y dejar que su sangre tocara el espejo mientras pronunciaba un cántico en el idioma del diario. Lo hizo, cortándose profundamente, y la sangre salpicó el cristal, que comenzó a brillar con una luz roja. El espejo vibró, y los rostros tallados gritaron, pero esta vez no eran de madera, eran de carne, retorciéndose en agonía. Lucía sintió un tirón, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. El reflejo mostró su rostro, pero no era ella. Era la cosa que había tomado su forma, sonriendo mientras extendía una mano hacia ella. En un último acto de resistencia, Lucía empujó el espejo con todas sus fuerzas. Cayó al suelo, y esta vez se rompió, los fragmentos volando como si tuvieran vida propia. La habitación se llenó de un rugido ensordecedor, y Lucía sintió que algo la atravesaba, algo frío y eterno. Luego, silencio. Cuando abrió los ojos, estaba fuera de la casa, en el bosque, con el amanecer rompiendo el horizonte. Pero no se sentía libre. Sus manos temblaban, y al mirarlas, vio que sus uñas estaban negras, como si algo las hubiera quemado desde dentro. Semanas después, un nuevo video apareció en un canal de YouTube sin nombre. Mostraba el ático, el espejo reconstruido, como si nunca se hubiera roto. En el reflejo, estaba Lucía, o algo que se parecía a ella, mirando a la cámara. La descripción del video decía, mírame. Solo 3 segundos. Los comentarios crecían por miles, todos de usuarios diciendo que habían visto a Lucía en sus propios espejos, en sus sueños, en las sombras de sus casas. Y al final del video, una voz susurraba, ahora eres parte de mí.